Bueno, continuando, tenemos que la iluminación que se representa por la letra E, que recibe una superficie, es directamente proporcional a la intensidad de la fuente luminosa I mayúscula e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia D que existe entre la fuente y la superficie. Entonces hay una relación directa entre la iluminación E y la intensidad de la fuente luminosa I, y al contrario hay una relación inversa entre la distancia D elevada al cuadrado y la fuente, y la iluminación E. Entonces la fórmula quedaría así, que vamos a estar utilizando en los ejercicios. Iluminación es igual a intensidad luminosa dividida entre la distancia elevado al cuadrado. Dentro de las variables de la fórmula tenemos E, que como ya dijimos es la iluminación y se expresa en unidades de lux, que se representa como Lx. Tenemos I, que es la intensidad de la fuente luminosa, que se mide en candelas, CD, y D, la distancia entre la fuente luminosa y la superficie, que se mide en metros. Entonces así quedaría la fórmula de iluminación. Entonces el primer ejercicio de iluminación es este que dice aquí: calcular la iluminación, es decir, queremos encontrar la variable E que produce una lámpara eléctrica de 300 candelas de intensidad luminosa, sería 300 CD o 300 candelas, que está a una distancia de 2.5 metros. Entonces todas las unidades las manejamos en unidades del sistema internacional: la intensidad luminosa en candelas, la distancia en metros y la iluminación va a quedar en lux. Entonces vamos a tener que la fórmula me dice que E es igual a I dividida entre la distancia que lo separa D al cuadrado, y si sustituimos ahí va a ser 300 candelas dividido entre 2.5 metros elevados al cuadrado, y esto nos va a dar, si checamos, bueno, voy a resolverlo en la calculadora. Esto sería, si hacemos las operaciones, al final nos debe de quedar 48, aproximadamente 48 candelas sobre metro cuadrado, que sería 48 lux, 48 lux de iluminación, aquí aplicando la fórmula directa. Luego en el ejercicio 2 de iluminación dice: ¿cuál es la iluminación? Ahora queremos encontrar la variable I medida en lux, que produce un foco que tiene una potencia de 60 watts. Nos están dando la potencia, que sería 60 watts sobre una mesa hallada a una distancia de 2 metros. Entonces aquí vamos a utilizar de nuevo nuestra fórmula de iluminación, que sería E es igual a I sobre la distancia cuadrado. Aquí nos pide E porque nos pide la iluminación, no nos pide I sino E, iluminación. Entonces la iluminación se calcula como I entre D cuadrado. Aquí nada más hay que convertir, como nos dan la potencia, hay que mandarlo a unidades de intensidad luminosa, es decir, a candelas, y vimos en el anterior video, vimos una relación que me dice que 1 watt de potencia es igual a 1.1 candelas de iluminación. Entonces si tenemos 60 watts, nosotros sabemos que 60 watts lo multiplicamos por, sabemos que en 1 watt hay 1.1 candelas,
se elimina la unidad watts y esto sería multiplicar simplemente 60 por 1.1 y esto sería 66 candelas. Entonces en nuestra fórmula de iluminación pues vamos a dividir, tenemos que la iluminación es igual a la intensidad luminosa, que sería 66 candelas dividido entre la distancia, que es 2 metros elevado al cuadrado, y esto me quedaría 66 entre 4, y al final me quedaría 16.5 ya como resultado final de la iluminación, 16.5 lux, o bueno, lo podemos escribir como LX, y así quedaría el ejercicio 2. Y por último, este ejercicio 3 dice cuál es la iluminación que produce una lámpara de alumbrado público. Dice la iluminación que produce una lámpara de alumbrado público es 3.8 lux, es decir, E es igual a 3.8 lux a una distancia de 12 metros. Dice cuál es la intensidad luminosa de la lámpara. Simplemente queremos la variable I, que me representa intensidad luminosa. Entonces de nuevo utilizamos nuestra fórmula de iluminación, que dice que E es igual a I sobre D cuadrada, pero ahora queremos la intensidad luminosa I, así que despejamos la fórmula, la distancia al cuadrado que está dividiendo del lado derecho lo mando del otro lado multiplicando, y me quedaría que la intensidad luminosa es iluminación multiplicado por la distancia elevado al cuadrado. Entonces aquí sustituyendo, pues vamos a tener que es 3.8 lux multiplicado por una distancia de 12 metros al cuadrado. Entonces 12 al cuadrado, que es 12 por 12, es 144. Lo multiplicamos por 3.81 y esto nos daría como resultado de la iluminación, pero de la intensidad luminosa, sería 547 candelas aproximadamente, es decir, 547 CD de resultado. Ahora, todavía con esos temas de óptica tenemos las leyes de refracción de la luz. Es decir, cuando nosotros tenemos una superficie o tenemos un material que viene, un rayo de luz viene de un material inicial y atraviesa a otro material, es decir, tenemos el fenómeno de refracción. Dice aquí, primera ley, el rayo incidente, es decir, el rayo que llega, la normal y el rayo refractado se encuentran siempre en el mismo plano. Entonces vamos a tener que todo se desarrolla en un mismo plano. Todo este fenómeno físico, para poderlo estudiar más claramente, se desarrolla en el mismo plano. La segunda ley de refracción dice: para cada par de sustancias transparentes, la relación entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción tiene un valor constante que recibe el nombre de índice de refracción n, y matemáticamente se representa esto como n, que es el índice de refracción, va a ser igual al seno del ángulo incidente sobre seno del ángulo refractado. Aquí dice, esta segunda ley también se conoce como la ley de Snell. Es decir, esta es la ley de Snell que se utiliza en este tipo de problemas de óptica, donde la luz atraviesa entre dos diferentes materiales. Dice que fue
atribuida a Wilfrid Snell, quien la descubrió. Entonces el índice de refracción también puede ser el cociente de magnitudes de velocidades del primero y segundo medio. Por lo que entonces tendríamos que el índice de refracción, que es la relación entre el seno del ángulo incidente y el seno del ángulo refractado, va a ser igual también a la velocidad de la luz en el primer material, de donde viene el rayo incidente, entre la velocidad en el segundo material, que sería ya del rayo refractado, así como en la imagen que viene aquí. Entonces llega el rayo incidente con un ángulo que se mide con respecto de la normal, choca con el material, atraviesa el material, aquí ya sería el rayo refractado, y el ángulo 2 o el ángulo refractado sería el ángulo con la normal ya cuando sea refractado. Y aquí tenemos N1, que sería el índice de refracción del material 1, y N2 ya cuando el rayo anda en el material 2, índice de refracción en el otro material. Entonces aquí tenemos las variables. N es el índice de refracción que no tiene unidades, es adimensional, y es el ángulo de incidencia. En algunos libros puede venir como teta i, o como en este caso simplemente i. R, el ángulo de refracción, que en algunos libros puede venir como teta r, o como en este caso simplemente una r. B1, que es la magnitud de la velocidad de la luz en el primer medio en kilómetros sobre segundo, o bueno, puede ser también metros sobre segundo. Y B2, magnitud de la velocidad de la luz en el segundo medio. Entonces cada material va a tener su propio valor de índice de refracción. Cada sustancia, por ejemplo el aire, tiene un índice de refracción de 1.003, que prácticamente es 1, no tiene unidades. El agua, que tiene un índice de refracción de 1.33, el alcohol, que tiene un índice de refracción de 1.36, el vidrio, que tiene un índice de refracción de 1.5, y el diamante, que tiene un índice de refracción de 2.42. Y bueno, el vacío prácticamente también es 1, así que el índice de refracción en el vacío es prácticamente el del aire, muy similar, así que los dos se toman como de 1. Entonces aquí es un ejemplo para aplicar esta fórmula de la ley de Snell. Dice, un rayo luminoso llega a la superficie de separación entre el aire y el vidrio con un ángulo de incidencia de 60 grados. ¿Cuál es su ángulo de refracción? Entonces tenemos dos materiales. Voy a dibujar la normal, la línea, la recta normal. Llega un rayo con un ángulo de incidencia de 60 que se mide con respecto de la normal, y luego nos pregunta cuál va a ser el ángulo de refracción. El ángulo de refracción, cuál es el valor de dicho ángulo. Solamente tenemos que el ángulo de incidencia, que es igual a 60, y que el primer material es aire y el segundo material sería vidrio. Por lo tanto, aplicamos, me voy a regresar para ver la fórmula, aplicamos esta fórmula que tenemos aquí, y bueno, vamos a necesitar el ángulo, que diga el índice de refracción en el aire y el índice de refracción en el vidrio. Entonces aplicamos la fórmula que me dice que el índice de refracción va a ser igual al seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo de refracción.
es decir, esta fórmula que tenemos aquí, y luego vamos a despejar porque nos pide el ángulo de refracción, es decir, voy a despejar, quiero encontrar R de esta fórmula, entonces voy a sacar seno de R, lo voy a mandar del lado izquierdo, como está dividiendo lo mando multiplicando, me quedaría seno de R va a ser igual a seno del ángulo de incidencia, y mando n, acuérdense que si despejo seno de R tengo n ahí al lado, ahora la mando del otro lado dividiendo y tenemos que el seno de R va a ser igual a seno de I dividido entre n, y esto va a ser igual a seno de 60 dividido entre n, que en este caso esto sería o tendría un valor de 1.5, entonces dividido entre 1.5, que sería el valor del vidrio del índice de refracción. Entonces seno de 60 sería 0.863 entre 1.5 y nos quedaría 0.577, es decir, seno de R va a ser igual a 0.577. Y ya para terminar, como queremos nada más R, sacamos el argumento sacando función inversa, es decir, R va a ser igual a seno inverso de 0.537. Y si checamos este valor en la calculadora, seno inverso de 0.577, este va a ser igual a 35 grados. Entonces la respuesta correcta sería 35 grados. Y para más ejemplos de estos de la ley de Snell, pues les dejo la lista de videos de ley de Snell para que quede más claro cómo utilizar esa fórmula. Entonces aquí sería la lista, aquí la dejo.